Buenas noches, mi nombre es Brigitte Benavides, mi compañera Daniela Chacón. Somos estudiantes de sexto ciclo de la carrera de comunicación de la Universidad de Cuenca. Para nosotros es un gusto y placer contar con su presencia, licenciado Ramiro Ochoa, ya que es una persona reconocida y para nosotros es muy grato eso y ya que estamos seguras que de esta entrevista nos ayudará en nuestra formación estudiantil. A continuación, las preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el mundo de las relaciones públicas? Buenas noches, un saludo muy cariñoso, muy cálido para Daniela, para Brigitte, para todo el grupo de estudiantes de la Universidad de Cuenca. Pues yo también tuve la fortuna de graduarme en esa misma universidad. Entonces, y con la posibilidad de que lo que poco conozco yo pueda ser realmente pues, un aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje de ustedes. Bueno, mi relación, mi vida con las relaciones públicas trata ya aproximadamente de unos 10, 15 años. Yo arranqué haciendo relaciones públicas con Jefferson Pérez, luego he pasado también por la Municipalidad de Cuenca, he estado trabajando en Deportivo Cuenca. El deporte es una de mis pasiones muy grandes. En realidad, pues hice también comunicación deportiva por mucho tiempo. Luego he pasado también por la Universidad Católica de Cuenca como director de comunicación. Hoy estamos trabajando, asesorando comunicacionalmente a Diego Zamora, al cantautor cuencano. Igualmente lo hacemos con la seleccionada ecuatoriana para Tokio, que es Doménica Suero, la biciclosista. Entonces tenemos un rango de vida, yo creo que cercano en este proceso. Entonces, pues eso nos ha permitido aprender muchísimas cosas, tener muchos errores para levantarnos, pero yo digo que este mundo es realmente un mundo maravilloso. Ya, licenciado, muchas gracias por darnos su trayectoria. Ahora con la siguiente pregunta, ¿cómo considera la situación actual de las relaciones públicas aquí dentro de la ciudad de Cuenca? Mire, dentro del ámbito de la ciudad de Cuenca concretamente, yo creo que todavía necesitamos que las relaciones públicas, que el trabajo del DIRCOM, del director de comunicación, una institución público-privada, vaya teniendo mayor protagonismo, pero vaya teniendo protagonismo con la gente que verdaderamente nos hemos formado en este ámbito. Yo les puedo decir, chicas queridas, que la comunicación como tal o el periodismo como tal es absolutamente diferente de las relaciones públicas. Yo suelo decir con mis compañeros de estudiantes que es como la noche y el día, que tienen relación, sí, Ujú. que tienen una injerencia, que tienen familiaridad, sí, pero las acciones que uno hace en relaciones públicas son muy diferentes a lo que se hace, ¿no es cierto?, regularmente en el mundo de la comunicación del periodismo. Es como, no sé si les explico rápidamente con un ejemplo. Usted cuando va al cubrimiento de una información, hoy estaba, por ejemplo, la ministra de Educación acá, entonces el periodista va, cubre la rueda de prensa, informa de lo que pasó ese momento y sale la información en la radio, en el periódico el siguiente día. Las relaciones públicas de esa misma, la organización de la rueda de prensa de esa misma ministra es absolutamente diferente. Es el tema de convocar a los medios, es el tema de hacer una nota de prensa para que los comunicadores pues conozcan cuál es la agenda que va a cumplir, es hacer el tema del protocolo, es hacer ver que todo esté bien para que el sonido, que los micrófonos, que todo esté bien, que sea el lugar amplio, cómodo para los medios. Ahí nomás dista muchas cosas. Pero yo digo, ¿cuál es el problema acá? Que lastimosamente no muchas de las personas que están ejerciendo las relaciones públicas tienen un conocimiento profundo de eso. Y yo también comencé de esa misma manera. Yo les comento que asimismo inicié después de haber pasado del periodismo a la comunicación estratégica, pero y yo, inclusive junto con Lionel, tuvimos la posibilidad de ya seguir una maestría en relaciones públicas, en imagen corporativa. Nosotros tenemos una maestría en imagen corporativa y también en este tema de especialidad. Y luego estamos haciendo un doctorado, un PhD en comunicación estratégica en La Habana. Entonces, ese es uno de los plus, ¿no? Porque muchos de los departamentos de comunicación están dirigidos por gente, no digo que no conoce, pero que no domina a ciencia cierta o a profundidad las técnicas de estrategias de las relaciones públicas. Y esto pasa en Cuenca y pasa en muchos lugares del país y quizá entiendo en el extranjero también. Eh, Tercera pregunta es, ¿cuál es la influencia que tiene la opinión pública en las relaciones públicas? Yo pensaría que la propuesta es al revés, es decir,
la influencia que puede generar la empresa suya, la empresa que produce un servicio, que da, que vende un producto. Es decir, la intención es cómo nosotros generamos opinión pública positiva para nosotros ante la colectividad. Y tiene una injerencia muy importante. Yo he conversado con algunos de los compañeros de ustedes y les decía igual, ¿no? Es decir, es como las empresas son abordadas, son valoradas por los públicos internos y externos a través de su actuación, a través de lo que hacen. Si usted presenta un buen producto, si usted hace, por ejemplo, en la fábrica, la llantera, hace productos buenos, de calidad, hace responsabilidad social corporativa, presta buenos servicios a su gente internamente, eso se va a reflejar muy bien ante el público externo, ante la colectividad. Es decir, eso genera una buena opinión pública. Pero si es una empresa X cualquiera, para no dar nombres, no trata bien a sus trabajadores, no les informa de lo que está pasando en la empresa, no hay un buen trato, eso de hecho, la accionar de esa empresa va a generar también una opinión pública, pero negativa. Los empleados van a decir, van a comenzar en los corrillos, en los rumores, es decir, esa empresa a mí no me gusta, yo no me siento bien, y eso se corre, se hace una bola. Entonces, yo pensaría, compañeros queridos, que la opinión pública generamos la gente que hacemos relaciones públicas, o sea, no la gente que hacemos, sino el accionar de la empresa a la que usted representa, la autoridad a la que usted representa, ¿sí? Entonces, eso es. A ver, en cuanto a la opinión pública, ¿cree usted que está manejada de manera adecuada a nivel nacional? Mire, le vuelvo a reiterar, la gente, la opinión pública, ¿no es cierto?, es un tema, es la suma de opiniones de un colectivo, esa es la opinión pública. Entonces, la opinión pública se genera a través de la información que gestan los medios, que producen los medios y que ejecutan también o son protagonistas las personas, las autoridades, los políticos, el gobierno, el ejecutivo en general. Entonces, no se puede hablar de un buen manejo o no, sino se puede hablar de los temas que generan mayor trascendencia en la opinión pública. A ver, ¿cuál es un tema de opinión pública hoy, por ejemplo? No sé, se está hablando mucho del asunto del control Pablo Celi, o se está hablando, vamos a pensar un escenario, cuando recién se eligió a los presidentes y el señor Lazo ganó las elecciones. Entonces fue un tema de opinión pública porque todo el mundo habló, todo el mundo opinamos sobre eso, o en bien o en mal. ¿Por qué? Porque los temas de opinión pública son los que generan un impacto positivo o negativo, son a favor o en contra, me interesan o no, ante toda la colectividad. Entonces, esos son los temas de opinión pública, ¿no es cierto? Y decir que hay un manejo bueno o malo, no se puede decir eso, porque la opinión pública también tiene un ciclo de vida. Claro. Y para finalizar, licenciado Ramiro, ¿qué papel cumple el publirelacionista al momento de gestionar la opinión pública? Yo creo que cumple un rol muy importante, ¿no? Porque no solamente es el que puede generar opinión pública a través de una nota de prensa, a través de la información que sale de su empresa. Recuerde, la gente que hace relaciones públicas no trabaja solamente para los públicos externos, es decir, solamente para los medios de comunicación, para los organismos del Estado, para la competencia, para los proveedores, sino trabaja también mucho para su público interno, para la gente que trabaja en su empresa, para los empleados, para los trabajadores, para las empresas, para las esposas de los empleados, para los esposos de los empleados, para las autoridades. Entonces hay gran cantidad de acciones y cosas que hace las relaciones públicas. Y quizá internamente no es el tema de generar opinión pública, sino es el tema de hacer un trabajo de conexión, de servicio, de comunicación. ¿Por qué? Una cosa es importante, compañeros, si ustedes van a ejecutar estas acciones, van por la línea de las relaciones públicas. Una de las cosas más importantes, antes se decía, ¿no es cierto? El que tiene la información tiene el poder, decía. Y nos ocultaban muchas cosas y nosotros no sabíamos. Es como, por ejemplo, usted trabaja en su empresa, pero no sabe si su empresa está bien económicamente, si su empresa está trabajando bien, si tiene un peligro de quiebra, ¿no? Entonces, ahora no. Uno de los intangibles más importantes de la empresa es justamente la información, la comunicación. ¿Qué es lo que tiene que decir? Vamos a pensar que Brigitte es la gerente de la empresa X, estamos trabajando Daniela y yo. Entonces, Brigitte nos tiene que decir, miren, estamos cerrando este ciclo del año, no sé, del 2021, con pérdidas por el tema del COVID, pero vamos a seguir trabajando porque tenemos estabilidad en la parte económica, ¿no es cierto? Porque
O si no, ¿qué es lo que puede decir? Puede decir, mire, estamos en una situación de riesgo. Entonces, les pido a los compañeros trabajadores, a los colaboradores, porque no se tiene que decir trabajadores, sino colaboradores, eso dicen los que nos recomiendan manejar las relaciones públicas, que metamos el hombro. Entonces, cuando usted sabe la realidad, ¿no es cierto?, de su casa, de su empresa, usted va a meter el hombro, pues. Va a ponerle más ganas, más corazón para salir, porque también le conviene esto a usted. Pero si usted no sabe qué es lo que está pasando, no sabe si va a vivir, si va a morir, si va a seguir con trabajo, usted va a seguir haciendo sus cosas medianamente, poco, mucho, preocupada o no. Entonces, es el manejo de la comunicación interna fundamental como la comunicación externa. Ya. Muchas gracias, licenciado. Esas son todas las preguntas. Aquí finalizamos y sin duda agradecidas con usted por todos sus conocimientos que nos ha impartido y muchas gracias y esperamos que tengan una buena noche. Igualmente para ustedes ha sido un gusto, mejor que nos hayan, nos hayan tomado en cuenta para poder compartir, como digo, pues unos conocimientos muy modestos que tenemos. Y también quería aprovechar para mandarle un saludo muy cariñoso y efusivo a Leonel, que yo le considero pues un gran amigo, un gran profesional en realidad, y he tenido la suerte de trabajar con él, he tenido la suerte de compartir con él muchos años de trabajo juntos, de formarnos juntos. Entonces, yo creo que ustedes están en las mejores manos para la formación en este tipo de las materias que son relacionadas a la estrategia, a la institución, a las relaciones públicas, a este tema, a este tipo de temas. Sí, sabemos Buenas que sí, noches, licenciado. Muchas gracias. compañeras queridas. Cuídese Un mucho, gusto. licenciado. Un gusto.